Uno de los conceptos claves para realizar balances de energía en sistema reactivo está asociado al concepto de entalpía de reacción. Hasta el momento, cuando nosotros calculamos cambios en entalpía, lo hemos hecho tal que podamos cambiar o tener en cuenta cambios en entalpía debido a la temperatura, ¿cierto? Manteniendo la presión y la composición constante entre una temperatura 1 y una temperatura 2, más cambios físicos en presiones, desde una presión 1 hasta una presión 2, ¿cierto? Aquí sería así. Estos pues asociados principalmente a capacidades caloríficas, esto asociado a ecuaciones de estado, y también aún hemos sido capaces de calcular, digamos, cambios en entalpía, ¿cierto? Debido a cambio de fase. Entonces, todos estos cambios que tenemos hasta el momento en nuestros balances de energía son únicamente cambios físicos. Es decir, cambios por temperatura, por presión, por fase. Sin embargo, necesitamos también en sistemas reactivos, necesitamos calcular cambios en entalpías debido a reacciones químicas. Y eso pues va a ser muy importante porque, como les digo, este cambio por la reacción química tiene en cuenta digamos, el rompimiento, ¿cierto? Y formación de enlaces químicos. Entonces es un reflejo macroscópico de lo que ocurre a nivel microscópico con el rompimiento y la formación de enlaces químicos, que es básicamente lo que nosotros podemos definir como una reacción química. Hasta este momento nosotros únicamente hemos estado en capacidad de calcular, como su nombre lo indica, estas entalpías, estos cambios únicamente debido a la parte física. Así que inicialmente, para poder realizar balances de energía en sistemas con reacción química, vamos a tener que calcular esta entalpía de reacción, y eso pues va a ser el tema que nos va a ocupar en este momento. Entonces, la entalpía de reacción básicamente va a estar definida como pues la diferencia entre los productos y los reactivos en una reacción química, manteniendo la temperatura y la presión constante de cada uno de los reactivos y productos que intervienen en la reacción. Para hacerlo más fácil, vamos a suponer que tenemos una reacción genérica cualquiera, A de A, que se encuentra en una fase A, ¿cierto? Más B de B, que se encuentra en una fase B, va a generar un producto C que se encuentra en una fase C, y otro producto D que se encuentra en una fase D. Cuando nosotros entonces vamos a definir, se va a definir para esta reacción un delta H de reacción. Lo que va a suceder es que A va a entrar a una temperatura o una presión, B va a entrar a la misma temperatura, a la misma presión, C va a ser formado a la misma temperatura, a la misma presión de la reacción, y D también va a ser formado a la misma temperatura, a la misma presión de B. Listo. Entonces, ese delta H de reacción va a ser un delta H de reacción para temperatura y presión dado por esto. Y si nos damos cuenta, pues es la entalpía de cada uno de los, va a ser, si nosotros miramos este delta H, pues va a ser el número de moles de los productos, ¿cierto? El estado final, vamos a tener
como estado final estos productos a partir de estos reactivos, entonces sería D multiplicado por la entalpía de D más C multiplicado por la entalpía de C menos A multiplicado por la entalpía de A menos B multiplicado por la entalpía de B. Obviamente cada uno en su fase D, fase de C, fase de A, fase de B, y cada uno de estos AT y AP. AT y AP. Y bueno, como decíamos, entonces esto va a estar definido como el delta H de reacción AT y AP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es la diferencia de las entalpías de cada uno de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico menos cada uno de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. De hecho, pues podemos decir entonces, para escribirlo de manera compacta, que delta H de reacción AT y AP es igual pues a la sumatoria del coeficiente estequiométrico de la sustancia, donde sabemos que es positivo para los productos y negativo para los reactivos por la entalpía de cada uno de ese componente a la fase de ese componente AT y AP. Entonces vemos ahí que esta sería una definición de lo que es la entalpía de reacción, pues igual desde I igual 1 hasta el número de componentes que tenga mi sistema. Para poder aclarar un poco más, vamos a utilizar entonces un aspecto gráfico de cómo se vería este concepto de delta H de reacción. Nosotros tenemos, nuevamente para la misma reacción, vamos a tomar A moles de la sustancia A, ¿cierto? La vamos a tomar a la fase, a una temperatura, a una presión. Va a ingresar aquí a un reactor químico, ¿cierto? Un reactor químico que ingresa también aquí nuestro reactivo B a la fase que le corresponda a esa temperatura, a esa presión, y vamos a tener como productos producto C moles de ese producto a la fase que le corresponda a T y a P. T y P son las mismas en todas las corrientes, y vamos a tener otro producto que es el producto de D moles de él a la fase que le corresponde a T y a P. Nuevamente recordemos, T y P son la misma para cada una de las corrientes. Obviamente, para que esto ocurra va a ser necesario que nosotros transfiramos calor, ¿ya? Vamos a despreciar los cambios en energía cinética, en energía potencial de cada una de las reacciones químicas y de cada una de las corrientes, perdón. Entonces, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, pues nos va a dar que el número de moles, la energía que está ingresando al sistema, que sería A por la entalpía de A la fase, a la temperatura, a la presión, más B moles del componente B a la fase que el reactivo participa en la reacción química, más este Q, ese flujo de calor va a ser igual a C por la entalpía de C a la fase de C, a la temperatura y a la presión, más la energía que está saliendo por D por la entalpía de D a la fase de D a T y a P. Ahora, si nosotros despejamos el valor de Q, nos vamos a dar cuenta que sería
C por la entalpía de C, ya sabemos que C es a su fase, a T y a P, más D por la entalpía de D menos A por la entalpía de A menos B por la entalpía de B. Si nos damos cuenta, pues esto es delta H de reacción a T y a P. Y algo aquí que es bien interesante es decir que el delta H de reacción a T y a P corresponde, y a la fase, obviamente, bueno, a la fase de cada uno de ellos, este delta H de reacción corresponde a la cantidad de calor transferido que se necesita para mantener la temperatura de los reactivos y de los productos igual. Es decir, si aquí entra a 300 Kelvin y 5 bar, se requiere, ¿qué cantidad de calor se requiere para mantener cada una de estas sustancias a los mismos 300 Kelvin y 5 bar? Bien, ahora, desde el punto de vista también energético, este Q puede ser positivo, puede ser negativo. Significa que cuando Q es positivo, implica que esta reacción, para mantenerse isotérmica e isobárica, necesita calor. Que el calor ingrese al sistema y por tanto a esas reacciones las vamos a llamar reacciones endotérmica o endotérmicas. Mientras que aquellas que Q es negativo implica que el calor debe salir. Debemos transferir calor hacia el ambiente para mantener temperatura y presión constante. De estas reacciones químicas vamos a hablar de ellas como reacciones exotérmicas. Y de esta manera entonces nosotros podemos decir que por un lado, la entalpía de reacción es el cambio de la entalpía de los productos menos los reactivos, cada uno de ellos a la misma temperatura y a la misma presión y a la fase en la cual nosotros escribimos la reacción química. Pero que a su vez también, si estamos trabajando en un sistema T y P constante, esa delta H de reacción, esa entalpía de reacción, corresponde a la cantidad de calor necesaria para mantener la reacción química a la misma, cada uno de los componentes, sean reactivos o productos, a la misma temperatura y a la misma presión. Y que bajo esas circunstancias, entonces nosotros notamos que las reacciones las podemos clasificar como reacciones endotérmicas o como reacciones exotérmicas. Ejemplo típico, vamos a mirar, si nosotros nos escriben esta ecuación química, y nos dicen de esta reducción de hierro utilizando hidrógeno, nos dicen que el delta H de reacción es a 25 Celsius y una atmósfera. Nos hablan que es menos 33.3 kilojulios por mol. Lo que nos dice esta información es que cada uno de estos componentes está a 25 Celsius, una atmósfera. El hidrógeno también está a 25 Celsius, una atmósfera. Hierro sólido también está aquí a 25 Celsius, una atmósfera. Y el agua está en fase líquida a 25 Celsius y una atmósfera. Es decir, que cuando yo pongo a reaccionar este óxido de hierro con hidrógeno para obtener hierro
sólido, hierro reducido, hierro metálico sólido con 3 de agua líquida, este delta H de reacción a 25 Celsius y una atmósfera, cada uno de ellos va a ser de menos 33.3. Eso implica que esta reacción de aquí es una reacción exotérmica, que implica que para que todas estas sustancias estén a 25 Celsius y una atmósfera, yo tengo que transferir calor desde el reactor hacia los alrededores. De forma gráfica podríamos representar que aquí está ingresando este óxido de hierro. Está ingresando ¿cuánto? Un mol de óxido de hierro, que están ingresando aquí 3 mol de hidrógeno, cada uno de ellos a una atmósfera 25 Celsius. Están reaccionando. Voy a obtener hierro. Voy a obtener 2 moles de hierro a 25 Celsius y una atmósfera, y voy a obtener 3 moles de agua líquida también a 25 Celsius y una atmósfera. Y para que eso ocurra, entonces hubo una transferencia de calor que realmente esto fue menos 33,3 kilojulios por cada mol de este óxido de hierro, o por cada 3 moles de hidrógeno, o por cada 2 moles de hierro metálico reducido, o por cada 3 moles de agua. Y que en términos generales ese delta H de reacción, ¿cierto?, es productos por los moles de producto por la entalpía del producto menos las moles del reactivo por la entalpía del reactivo. Es decir, desde el punto de vista meramente de las entalpías, sería 2 por la entalpía del hierro sólido a 25 Celsius y una atmósfera, más 3 por la entalpía del agua líquida a 25 Celsius y una atmósfera, menos 1 por la entalpía del óxido de hierro sólido, menos 3 moles por la entalpía del hidrógeno en fase gaseosa, cada uno de ellos a 25 Celsius, y esto va a corresponder a menos 33.3 kilojulios por mol de óxido de hierro que se está reduciendo. Entonces, de esta manera nosotros tomamos en cuenta la entalpía de reacción como una ecuación química donde básicamente la información que vamos a tener es esta ecuación química junto con este delta H de reacción. Entonces, ¿cómo leemos esta información? Que el cambio de entalpía de cada uno de los productos menos cada uno de los reactivos, cada uno a la temperatura y a la presión que aparece ahí y en la fase que aparece ahí en la reacción, ese cambio de entalpía entre los productos y los reactivos va a corresponder a esto que tenemos ahí, y generalmente nos va a dar energía por unidad de mol. Eso
esa unidad de mol va a ser por el que aparezca con un coeficiente estequiométrico de 1. ¿Listo? Entonces aquí nos está diciendo por mol de este óxido que tiene coeficiente estequiométrico de 1, pero a su vez ese menos 33.3 también corresponde a cada 3 moles de hidrógeno que está reaccionando, o cada 2 moles de hierro que se está produciendo, o cada 3 moles de agua que se está generando en el sistema. Entonces de esa manera nosotros tomamos en cuenta eso. Bueno, hasta aquí sabemos que ese es el delta H de reacción, corresponde a la transferencia de calor en un proceso a temperatura y presión constante. Entonces esto sería, y que lo escribimos como coeficiente estequiométrico por la entalpía de cada componente a la presión y a la temperatura que nos dice la reacción química, cada uno de ellos de esta manera. Ahora, si nosotros sabemos que por termodinámica la entalpía de cada componente va a ser igual a la energía interna más P por este volumen I, sea específico, sea molar. Entonces vamos a tener aquí que este delta H de reacción a T y a P lo puedo escribir como la sumatoria del coeficiente estequiométrico multiplicado por U de I. ¿A qué condiciones? Pues a la fase, a la presión, a la temperatura más P por ese volumen molar a la fase, a la presión y a la temperatura que me indica la reacción química. Entonces este primer pedazo de acá, si nosotros digamos partimos aquí la sumatoria, este pedazo de aquí que es, lo podemos escribir como la sumatoria desde I igual 1 hasta C, que es el número de componentes del coeficiente estequiométrico, por el U sub I a la fase de el componente respectivo a T y a P más P por la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el volumen molar de cada componente a T y a P. Entonces esta parte de acá, este primer término de aquí, lo vamos a conocer como delta U de reacción a T y a P. Entonces es el cambio en la energía interna asociada a la reacción química a temperatura y presión constante. Cada una de las sustancias a temperatura y presión constante. Y este segundo término de acá, más P, lo vamos a conocer como delta BR. Entonces este va a ser delta del volumen de reacción, y es el cambio en el volumen, ¿cierto? El volumen de los productos menos los reactivos, donde es el producto del coeficiente estequiométrico de la sustancia por su volumen molar a la fase que le corresponda, a la presión y a la temperatura. En el caso específico, por ejemplo, el caso más simple, ¿cierto?, es el caso del gas ideal, ¿cierto?, donde pues delta H de reacción a T y a P lo podemos escribir como delta U de reacción a T y a P. Obviamente si es un gas ideal realmente SP sobra, ¿cierto?, más este delta BR. Si suponemos que todas las sustancias que participan ahí son gases ideales, ¿cierto? Sería el BI, pero el BI es RT sobre P.
Entonces, el volumen de cada una de las sustancias, AT y AP, pues es R por T sobre P. Entonces, esto sería multiplicado R por T sobre P. Entonces, esto nuevamente para un gas ideal, delta H de reacción del gas ideal a T y a P sería igual a delta U de reacción del gas ideal. Coloquémosle de una vez. Sabemos que esas entalpías únicamente son funciones exclusivas de la temperatura, al igual que la energía interna. Entonces nos va a dar esta presión, se va a cancelar con esta presión, y va a ser más RT multiplicado por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, desde igual 1 hasta C. Entonces esto de acá es en el caso donde nosotros tengamos una mezcla de gases ideales. Ya en los otros, cuando tenemos fases condensadas y una mezcla gases con fases condensadas, sean ellas líquidas o sólidas, pues esta ecuación ya no va a aplicar, sencillamente porque el volumen molar de las fases condensadas no obedece a la ecuación del gas ideal. Bueno, entonces resumiendo, vamos a decir lo siguiente. La entalpía de reacción va a estar definida, bueno, AT y AP, va a estar definida como la diferencia entre las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos. Cada uno de los productos y cada uno de los reactivos tienen la misma temperatura, la misma presión, pero sí pueden tener diferente fase. Que este delta H de reacción físicamente corresponde a la transferencia de calor requerida para mantener este proceso AT y AP constante. Podemos clasificar las reacciones en términos de el signo del delta H de reacción. Bajo esta convención, el delta H de reacción positivo implica que la reacción es endotérmica. Delta H de reacción negativo implica que la reacción es exotérmica, que en términos generales existe el delta H de reacción AT y AP. Yo lo puedo escribir como un delta U de reacción AT y AP más P por un delta B de reacción, donde este delta U de reacción AT y AP es la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la energía interna de ese componente AT, AP y a la fase a la cual está escrita la reacción química, y que ese delta B de reacción AT y AP va a corresponder a la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el volumen molar de la sustancia en la reacción química AT-AP y a la fase en la cual está ese componente. Finalmente, pues un caso especial es el de gas ideal, donde me va a decir que el delta H de reacción de un gas ideal va a ser función exclusiva de temperatura, de una reacción donde únicamente ocurre la presencia de gases ideales. Sería delta U de reacción del gas ideal AT únicamente más R por T multiplicado por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de eso. Entonces básicamente
ha sido el tema abordado en esta presentación y que va a ser crucial para nosotros a la hora ya de empezar a realizar balances de materia de energía, porque aparte de calcular los cambios físicos, necesitamos también empezar a tener en cuenta ese cambio químico.